Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Estamos ya con nuestra primera parte del panel. Por ahora tenemos a Pancho Martorell. ¿Cómo estás, Francisco? Fernando, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, yo estoy muy bien. No sé si es que voy a discrepar contigo o no. Pero te vi un Twitter donde colocaste que el canciller Andrés Alamán se demoró menos de una semana o 2 semanas en enemistarse con Estados Unidos. Esto a raíz de sumarse a la posición de varios países, entre ellos México, Argentina, Costa Rica, de posponer las elecciones del Banco Interamericano de Desarrollo que por primera vez presenta Estados Unidos un candidato que no es de la región, de América Latina. Pero yo tengo la impresión que puedo haberte entendido mal, y por eso te pido al tiro que me corrijas si es que no es así, que la medida que toma el canciller, que me imagino tiene que haber sido conversada con el presidente, es una medida extraordinariamente necesaria, era útil. No es un problema de que se enemistó con Estados Unidos como no queriendo o en una posición impropia. Yo tengo la impresión de que aquí hay una posición bastante seria de intentar que no sea Estados Unidos quien dictamine a dedo quién es el próximo presidente del BID, o director del BID. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, lo que tuiteé en realidad es el título de la noticia que refiere a esa información y que aparece en la revista El Periodista, pero que tiene que ver justamente con lo que tú estás planteando. Es decir, la enemistad esta vez obviamente que está absolutamente justificada. Es decir, el candidato que presentaba Estados Unidos, además rompiendo con todas las reglas del Banco Interamericano de Desarrollo, era impresentable. Además lo estaba imponiendo y amenazando al sector que primero lo levantó, que estaba encabezado por Argentina, Costa Rica, México, y que además habían pedido demorar la votación al respecto. Y a ese sector es que se sumó ahora el gobierno chileno, y que efectivamente es una enemistad que desde todo punto de vista se justifica. Ahora, es un gancho, es un titular al estilo página 12 de Argentina, ¿no? Pero sí, no, yo lo interpreté y quizás me equivoqué, pero lo interpreté como que en realidad había hecho Alamán una medida que había perjudicado al gobierno. No, yo tengo la impresión que la posición de gobierno que se tomó, de Estado que se tomó en esta particular situación es exactamente la que uno esperaría de un Estado soberano y además de un Estado que quiere cautelar ciertas tradiciones y ciertas consecuencias que se dan a veces por generar situaciones de vasallaje, como muchas veces pasa en las relaciones internacionales de América Latina. Lo que pasa es que de alguna manera rompe un poco la tradición de los gobiernos de Piñera, que ha tenido una especie de relaciones más, como llamaban los argentinos cuando tenían acercamiento a Estados Unidos, relaciones carnales, hablaba de ellos, para definir sus políticas internacionales. En el fondo, acá como que entra y se ubica en una posición muy clara, muy definida, de lo que ha sido un poco la política de Chile respecto a Estados Unidos, que más o menos la mantenía siempre los gobiernos de la concertación, la nueva mayoría. Sería como un pequeño no a la guerra de Irak de Lagos, ¿no? Y además aliándose con los sectores a los cuales realmente se los critica, que son los gobiernos México, Argentina, básicamente, que eran los que encabezaban esta posición. Por lo tanto, no, en este sentido, yo creo que debiera concitar una amplia mayoría en el país esta posición en relaciones internacionales. Lo que pasa es que por la forma de Andrés Alamán, que sabemos que cuando actúa con cierta fuerza,
efectivamente es una ironía el título de en una semana logró enemistarse con Estados Unidos. Ya estamos conectados también con Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Pancho? Oye, un comentario respecto a lo que comentaban. Yo creo que es importante decir que si uno mira en los hechos, más que en las palabras, en los hechos diplomáticos, la historia de Sebastián Piñera parece menos clara de lo que uno podría imaginar. Uno se imagina que su relación con el ala de Estados Unidos era una relación prístina, clara. Yo diría que fue más consistente en esa relación, no tan ampuloso, pero más consistente la concertación y la nueva mayoría, que salvo algún desajuste por allí que no fue oficial, que fue a partir de un personaje importante, como fue Gabriel Valdés. Recordemos cuando estaba enojado porque Estados Unidos mandó una comitiva a Chile de personas que no tenían mucho nivel para lo que él consideraba que era la reunión, y los trató de unos pajarracos, qué sé yo. Más allá de ese exabrupto y de esa situación, que él lo hizo a propósito porque sabía mucho de relaciones diplomáticas, no tenía ningún problema para entender aquello, no hubo mayor confusión. En cambio, en el caso de Piñera, no nos olvidemos nunca que Piñera estuvo en el funeral de Chávez llevando el féretro. O sea, Piñera fue muy confuso en esa relación, tuvo una construcción conjunta con Cuba y Venezuela en su momento muy contundente. O sea, todo este discurso posterior, que del último Piñera, que fue muy radical en contra de esa ala latinoamericana de la izquierda, en realidad no tiene mucho asidero, y las relaciones que tuvieron anteriormente fueron muy buenas, y las relaciones con Estados Unidos eran buenas, pero evidentemente estaban matizadas por estas acciones que naturalmente en el país del norte generaban un poco de estupor. Entonces, sí, lo que pasa es que me dio ahí en torno a eso, me dio algunos hechos, algunos anecdóticos, digamos, toda esta suerte de, no sé, servilismo brutal en torno a el regalito de la banderita chilena inserta en la bandera de Estados Unidos, sí, y que Chile está en el corazón de Estados Unidos y bla, 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 y todo. Bueno, alguien pudo haberse hecho la información de que aquí básicamente, si es que Trump decía A, uno repetía el eco, y lo que se está mostrando acá es que no, y que desde el punto de vista de determinadas posiciones, si vas a enfrentarte a Estados Unidos, bueno, hay que enfrentarse a Estados Unidos en este tipo de situaciones diplomáticas. Claro. Ahora, la pregunta es si cada vez que se enfrenta a Estados Unidos es porque se acercó más a China o no. Es verdad. Ese es el otro polo de este mundo, que ya no es bipolar, será tripolar o qué sé yo, pentapolar, pero no cabe la menor duda de que tomar la decisión de desafiar una posición tan tajante como la que planteó Trump en el Banco Interamericano de Desarrollo, y estar asociado ante los ojos de Trump con México y Argentina, en esta medida necesitaba agallas para hacerlo, y desde ese punto de vista yo lo encontré bien interesante como noticia, que ha sido de menor talante en el marco de la pandemia y de la apertura de la economía, pero me parece extraordinariamente interesante lo que está pasando. Es un gesto, y vamos a ver movidas, yo creo, en los próximos días o semanas respecto a esto, ¿no? Lo que dice hoy en este reacomodo mundial, con nuevos comercios que van a tener que existir, donde Chile cada vez vende más o recibe más de China, es decir, también es un punto a tomar en cuenta, pero también obvio que va a haber una reacción. Una parte de la salida de la crisis para muchos pasa por las miradas regionales. Entonces, si esta mirada regional también se traduce luego en un acercamiento a Argentina, México, etcétera, es un punto que me imagino que la política norteamericana, más allá de todos los problemas que tienen y la situación que están pasando, está mirando con mucha atención. Sí, es verdad. Ahora, volvamos a nuestro país. Oye, ¿hay alguna variante en particular que le parezca destacar? Porque tenemos todavía pendiente esta situación donde ahora hay una discusión sobre si es que el convenio de la OIT
si el convenio de la OIT obliga o no obliga al Estado de Chile a modificar sentencias, si es que acaso tú tienes o no tienes, como se planteó, la posibilidad de aplicar el artículo 169 de las Naciones Unidas respecto a los pueblos originarios. Ahí hay una situación que por lo menos siento yo, quizás muy preliminarmente y quizás porque uno tiene ganas de que suceda, pero me da la sensación de que se está abriendo levemente una puertecita para poder discutir el tema de fondo. No sé si es que estoy siendo demasiado optimista. O sea, yo creo que con el problema, con la magnitud del problema histórico que enfrenta Chile respecto tanto, habrá que decirlo, a los temas relacionados con el mundo indígena, como también y por separado y también en conjunto con el mundo del trabajo. La verdad es que yo creo que todas las señales son importantes, pero al mismo tiempo efectivamente uno necesariamente en estas cosas, al valorar situaciones, puertas que se abren, va a pecar necesariamente optimista, porque cerrar esas puertas es más o menos fácil. O sea, no están las condiciones para que esto germine rápidamente, pero evidentemente se van viendo algunos atisbos y hay alguna clase de... Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que este gobierno ha hecho algo que quizás no era esperable. Yo creo que nadie, ni sus más críticos, podían esperar que el gobierno no fuera tan reiterativo en las tesis permanentes respecto a cada una de las problemáticas que ha ido enfrentando. Y eso lo ha desgastado, lo ha generado que ya finalmente las respuestas parezcan una especie de libreto aprendido, a veces trágico y a veces cómico. Y en ese contexto entonces va desgastando la capacidad de acción de esos argumentos. Yo creo que eso ha sido fundamental para ir abriendo estas pequeñas puertas, porque de alguna manera yo creo que todos entendemos que quizás estamos equivocados, ojalá que no sea así, estamos llegando como al final del camino de este ciclo de crisis. Estamos cerca del punto más alto de esta crisis, o quizás ya lo pasamos, no lo sabemos, y que por tanto de aquí para adelante más o menos empiezan a avanzarse en algunas soluciones, en algunas innovaciones, bien hechas o mal hechas, ojalá bien hechas, pero mal hechas nos condenaría a otro tipo de problemas, pero que de alguna manera estamos en ese trance, en ese espacio. Sí, yo tengo la impresión, Alberto y Pancho, que ese tema que estamos, que tú planteas, la idea de que eventualmente podemos estar en una situación más auspiciosa, bueno, está a punto de ser testeada, y yo espero que tengamos razón, digamos. Está a punto de ser testeada, y han empezado a aflorar artículos, reportajes en distintos medios de comunicación de este concepto que básicamente se inscribe dentro de la palabra del rebrote. Sí. Hola. O sea, sí, Pancho. No, es que me pareció que se había cortado Fernando. No, yo creo que efectivamente lo que viene, o sea, yo creo que primero sabemos que en todas las pandemias grandes de la historia han habido rebrotes, 3, 4, 5, 6 rebrotes, o sea, eso es lo normal. Entonces, lo más probable es que ocurra. Lo que pasa es que, claro, estamos todos esperando que la velocidad de la ciencia sea por primera vez tan grande que permita resolver el entuerto lo antes posible. Pero evidentemente yo creo que la combinación de factores, o sea, yo creo que el desafío de hoy día es un desafío muy complejo, porque si uno mira el escenario, tiene una combinación de factores. A nosotros hasta el año pasado estábamos desde el punto de vista de lo público en emergencia ecológica, ¿no? Y obviamente seguimos en emergencia ecológica. Entonces, lo que pasa es que ahora estamos en emergencia sanitaria. Y al mismo tiempo en Chile y en 35 países estábamos en emergencia política por movilizaciones y estallidos sociales de todo orden. Entonces estamos en medio de todo eso. Hay una necesidad de respuesta que tiene que ser más o menos integral, y yo creo que ese es el gran desafío. Y ese desafío, y en el caso chileno, eso se le agregan los conflictos internos tipo la cuestión mapuche, se agregan toda clase de otros conflictos que dicen relación con el hecho de que mañana muy pronto, vamos a necesitar tener alguna clase de estructuración de la sociedad
que tengan la capacidad de respuesta más o menos, o bien, ojalá, pero alguna clase de respuesta a todas estas cosas en conjunto, no una por una, no como lista de supermercado que vamos tachando cada punto. Y ese es un gran desafío. Ahora, evidentemente, ese testeo que dices tú con el rebrote, que yo lo agregaría como testeo el plebiscito, ¿no? Y lo que envuelva, la forma en que se envuelve ese plebiscito y el proceso constitucional por de pronto, y la capacidad del sistema político para rearmarse y reinventarse en un momento donde es evidente que lo necesita. Todo eso es parte de la colección de desafíos que tenemos que abordar. El tema, Alberto, es justamente que todo lo que veníamos viviendo quedó congelado o ha aparecido o estamos por debajo solucionando los problemas, porque cuando tú dices estamos en el final del camino respecto a un determinado tema, ¿qué se está haciendo en cada uno de los temas que sabemos que la sociedad chilena está en debe para lo que viene? Porque el rebrote, yo creo que así como estamos, efectivamente creo que se podría controlar, o vamos a tener algunas situaciones más complicadas en algunos lugares. Vemos que esto es imposible no tenerlo, en todo el mundo está ocurriendo, les pasó a los españoles, ayer nos enteramos de 4 casos en Nueva Zelanda, que eran hace 102 días que no presentaba uno, inmediatamente tomaron las reacciones y se evitó. Pero efectivamente yo lo que veo es que este congelamiento de los problemas chilenos finalmente todavía no entran en la etapa de la discusión más fina o la conversación más fina. Hoy vemos, por ejemplo, a una oposición enfrascada en su futuro. ¿De qué manera va a enfrentar el plebiscito, que está ahí a la vuelta de la esquina, 75 días, pero también cómo va a enfrentar las elecciones regionales de gobernadores y cómo va a meterse en las municipales? Y en ese marco tú ves que no hay todavía una propuesta de país, y eso tronca con un oficialismo que siente que esta dispersión de la oposición le conviene para su estrategia electoral, pero no sé si para su estrategia nacional, en el sentido de que una oposición disgregada lo único que te permite es tener cierto desorden, ¿no? También pero le vas a ganar en las próximas elecciones. Creo que eso es lo que está pasando. Es decir, hay una sociedad expectante para que esta élite política resuelva los conflictos, podamos pensar en un futuro mejor, pero todos parecen que se congelaron y siguieron discutiendo cosas que tenían que ver absolutamente con el pasado, de qué manera vamos a enfrentar electoralmente una situación, pero no cómo la vamos a enfrentar programáticamente, con ideas, cómo la vamos a enfrentar en serio para salir de una crisis económica que nos va el Reino Unido entró oficialmente en recesión. La recesión de Estados Unidos, lo dijo ayer el Paul Krugman, va a ser el Premio Nobel de Economía, va a ser una de las más grandes de la historia. La situación en general de los mercados, los italianos llaman en los supermercados, y esto nos afecta directamente, a comprar productos nacionales. Es decir, tiene que ver con todo algo que está cambiando en el mundo, y nosotros hemos mirado eso al mundo como un mercado. Ahora, si nuestros productos empiezan a bajar, si el cobre no es tan necesario, si etcétera, empieza a haber una serie de movimientos, bueno, y nuestros líderes solamente están pensando en cuál es la estrategia electoral para los próximos 2 años, pucha, que estamos lejos de ese final del camino, estamos más cerca del precipicio que del final del camino. Bueno, pero hay un lote de llamémoslo así, hitos para poder ir revisando si es que se va a ir en un sentido o en otro, digamos. De hecho, tenemos montones de hitos que tienen que ver con elecciones. Tenemos hitos electorales que son 6 o 7 elecciones. Tenemos hitos que tienen que ver con el plebiscito de entrada, que dicho sea de paso, estamos a muy poquito de que comience la publicidad, la posibilidad de publicitar las posiciones, y eso cada vez que ocurren, no vamos a sacar la suerte en gitano, digamos. Tú vas a tener al país sometido a un tironeo entre posiciones de rechazo y posiciones de apruebo.
Sí, claro, exacto, sí. Efectivamente, vamos a estar muy estresados por esta cosa electoral, pero por eso, a eso voy. Pero esta cosa electoral tampoco te debe impedir que estés pensando a largo plazo. Y creo que eso es lo que no vemos que está ocurriendo, por una serie de factores. Yo creo que tiene que ver con urgencias que hay, lo que tú dices es cierto, que estamos a pocos días de que empiece una campaña electoral, ni siquiera sabemos las características o quién va a estar en una franja u otra, y después nos vamos a tener que poner a pensar en una nueva constitución que es sumamente útil, es necesaria, la hemos deseado desde el mismo año 80 en adelante, y esa discusión se va a dar en un escenario de brotes y rebrotes, de crisis económica, de enfrentamientos, de cómo enfrentamos esta salida, etcétera. Ahí es donde la participación de la ciudadanía, cómo se va a dar también, y cuáles van a ser las características que va a tener. Yo creo que ese es el tema, es decir, estamos metidos en una gran carcasa electoral con conflictos que debieran ser abordados también de otra manera y de una manera más unitaria. Sí, yo creo que efectivamente el desafío de lo que viene en términos de la franja va a ser una cosa rara, porque bueno, es más o menos lógico. Aquí imaginémonos si en el plebiscito del sí y el no de Pinochet se hubiese un par de semanas antes de que comience la franja, todavía hubiesen habido actores que se estaban cambiando de bando, digamos. O sea, eso es medio impensable. Esto revela los niveles de confusión que han habido en este instante. Además, es muy notable, o sea, es un estudio rarísimo en términos de los estudios políticos, porque estamos hablando de que hay gente que se está cambiando a donde van a perder sí o sí, cada vez con más claridad. Entonces, es una cosa rarísima todo el escenario. Y la verdad es que uno tiene que pensar entonces qué es lo que está pasando, cuál es la magnitud del problema que está ocurriendo para que eso sea posible. Y frente a eso, yo creo que uno debiera estar observando en este proceso más que lo que diga, más bien se tiene que estar observando ya cómo se empieza a configurar el escenario que va a venir después del plebiscito. O sea, el plebiscito en realidad lo que hace es abrir un escenario nuevo con nuevos, entre comillas, recursos políticos para hacer cosas, y eso es lo más relevante, empezar a observar cómo actúan aquellos que dentro de la derecha han estado consistentemente, por ejemplo, por el apruebo, porque de ahí van a estar las hebras más importantes para el proceso que viene. ¿Y tú crees, Alberto y Pancho, queda un poquito, pero igual quiero tocar el tema porque me preocupa, que toda esta, de alguna manera, admonición que empieza a aparecer de que no se pueden hacer plebiscitos o acciones electorales en climas de violencia, en caso de que vuelva, en caso de que lo mismo que estamos viendo en términos de la situación en el sur. Claro, hay montones de gente que dicen sí, se podría conversar sobre muchas cosas, pero todo esto no puede darse mientras exista un tema de violencia. Yo lo he dicho varias veces y a riesgo de ser malinterpretado, porque lo he dicho que no estoy pensando que se va a producir una fábrica de montaje, pero para que haya violencia, pero a mí siempre me ha preocupado muchísimo cuando la violencia pasa a ser funcional para una posición u otra, desde los que quieren deshacer totalmente las instituciones y provocar la revolución, hasta para quienes consideran que mientras hay violencia, eso inhibe de que la población se pronuncie respecto a cosas tan trascendentales como una nueva constitución. Sí, yo creo que la tontería, la estupidez en política tiene un rol siempre importante, porque tú estás haciendo una versión inteligente del asunto, pero la verdad es que también puede ser que esté ocurriendo una cosa que pasa a veces, y es que los propios actores destruyen las pocas herramientas que tienen. Esas cosas en política pasan, y esto en el fondo, para decirlo en simple, es una herramienta para la élite política. Si tú estás logrando, gracias al plebiscito, que toda la discusión del estallido social pase por dentro de una caja, y esa caja es tuya. Tú estás por un lado, estás por el otro, y puedes perder o ganarla, pero la caja sigue siendo tuya.
Entonces, es muy absurdo pretender empezar con la discusión de la suspensión, porque sencillamente te quita la única herramienta que has logrado procurarte. Entonces, la verdad es que sería muy absurdo, pero efectivamente, como parece indicar, ya sea por razones de estupidez o por extremada inteligencia y desgraciadamente poca moral, que hay personas que insisten en esa línea. Sí, por eso lo que ocurra en estos días va a ser fundamental, y yo creo que hoy tenemos que mirar con atención hacia el Poder Judicial. Es decir, la decisión respecto al Machi Celestino Córdoba va a ser fundamental para desmontar por lo menos uno de los explosivos más fuertes que puede tener en la zona. Yo creo que efectivamente acá van a haber intenciones de todos lados, y aquí comparto contigo, Fernando. Puede ocurrir cualquier cosa, pero también hay mucha gente que está dispuesta a prender esta mecha, y no lo hace desde el punto de vista del montaje, lo hace porque cree que también agudizando las contradicciones gana su espacio. Entonces ahí hay que estar atento para ir viendo cómo desmontamos esto, los que obviamente pensamos que el diálogo es la salida. El diálogo y entre otras cosas un camino que está trazado. Entonces, Alberto tiene razón cuando dice, oye, pero costó una barbaridad de que generáramos un camino constitucional de la amplitud que se estableció, con reforma constitucional de por medio, con fechas claras, en fin, para que eventualmente terminemos destruyendo lo que eventualmente puede ser el instrumento de acceso a una situación satisfactoria. Eso sí que sería realmente, no siquiera lo quiero llamar error no forzado, porque no lo llamo error, es estupidez nomás. Bueno, imaginémonos suspender el plebiscito de Pinochet, para seguir con el ejemplo. No, estamos a 75 días, el que esté pensando eso, mejor que lo olvide. Es decir, acá cualquier situación que se tome respecto, y lo han dicho los organismos internacionales, porque muchos países lo han hecho, que suspendiendo un acto electoral, o en este caso un plebiscito, se gana algo, no, es un gran error. Ahora también va a haber algunos que en el mismo plebiscito van a tratar de legitimarlo el mismo día de la elección. Todas esas bombas hay que ir desactivándolas. Bueno, muchas gracias a Pancho Martorell y a Alberto Mayor. Cuídense, chao. Un abrazo, cuídense ustedes, chao. Un abrazo, Fernando, que estés bien. Chao, Pancho. Chao, Alberto. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.